Bienvenidos y bienvenidas a este podcast producido íntegramente por Tierra Holística. En este primer episodio tenemos el honor de recibir a Aldo Aynard. Aldo Aynard terminó su secundario indeciso entre estudiar abogacía o medicina y su corazón lo llevó a estudiar medicina. En ese momento la única medicina que estaba disponible era la alopática, no se conocía otra perspectiva y su sueño era ser psiquiatra. Lo cierto es que en primer año se puso frente a un microscopio en clase y en el acto tuvo la epifanía que le hizo dar cuenta que en él vivía un investigador, un científico, un académico de excelencia. Y a pesar de que ese era su sueño, también le tocó enfrentar la adversidad de no ser aprobado al 100% su elección, porque le decían que si era investigador y académico iba a ser pobre, que eso es simplemente una visión romántica de la medicina y de esta profesión, y que solo aquellos malos médicos terminan en esta zona. Aún así, él continuó con este sueño, con la gran compañía de su primer mentor, el doctor Benito Moniz, quien le enseñó que en este camino, el camino pavimentado era el más fácil y el que lo llevaba a lugares ya conocidos, y que los caminos alternativos, que mirar hacia un costado a lo largo del camino y hacerse preguntas, le podía llevar a lugares mucho más interesantes, a lugares nuevos. A lo largo de su camino, justamente Aldo pasó por una gran formación, una profunda formación a raíz de esa curiosidad imparable que lo guía, que lo llena de combustible. Pudo hacer su doctorado, su postdoctorado, sus postdoctorados, todos relacionados con la medicina, hasta que llegó un momento en su vida donde sintió el llamado de integrar todo esto de manera académica con una maestría que lo conectó con las ciencias sociales, con una visión mucho más amplia, más integrativa a nivel sociológica, y que poco pudo integrar en su vida como investigadora y académica por la tarea que él realizaba, aunque a los 67 años, cuando decide jubilarse del CONICET, que es el centro de investigación más importante de la Argentina, y de la Universidad Nacional de Córdoba, donde él estudió y se graduó varias veces y compartió con miles de personas, estudiantes, discípulos, colegas, todo este conocimiento y esta sabiduría que fue adquiriendo en el camino. Cuando se jubila y continúa haciendo estas tareas que tanto amaba, a un jubilado como profesor emérito, tanto en el CONICET como en la Universidad Nacional de Córdoba, llega un quiebre que nos pegó duro a todos a nivel mundial, que fue la pandemia. La pandemia despertó en él una depresión y una ansiedad generalizada que lo llevó a conectar profundamente con el doctor Pablo Corica, que es un profesional de la salud con enfoque PINE, psico-inmuno-neuroendocrinológico. Y a raíz de este camino, de este trayecto que hicieron juntos como paciente y profesional, surge una amistad que lo lleva a cofundar la primera revista PINE en español, la cual ha sido aceptada por la Universidad Nacional de Córdoba y por Latindex, que son dos instituciones muy reputadas que le han dado con esta aceptación un gran impacto e impulso a esta revista, que se ha vuelto en sus 10 números un centro de atención de miles de miradas en todo el planeta para aquellas personas hispanohablantes, y también extendida a las personas que hablan italiano y que hablan inglés. Hoy, con 75 años, Aldo
Aparte de ser el editor en jefe de esta revista que cofundó con su amigo, el director, pinta, se dedica a su familia, cocina, se dedica a su huerta, disfruta del buen vino, de la naturaleza y de la lectura, su mejor amiga. Actividades que no le exigen grandes habilidades auditivas, ya que hoy Aldo ha perdido gran parte de su audición y aún así nos permite tener una conversación uno a uno conmigo y con todos aquellos que nos escuchan y nos miran. Muchas gracias, Aldo, por compartir tu valioso tiempo, energía y experiencia con todos nosotros. Gabriela, yo te agradezco muchísimo la posibilidad de conversar con vos y conversar con quienes nos están escuchando. Es una oportunidad muy valiosa para poner en conocimiento de un modo, digamos, fácil, simple y llano de lo que es esta experiencia de un enfoque de la salud que es un encuadre global, holístico, integrativo, que es el enfoque psico-neuro-inmunoendocrinológico, que se abrevia con un acrónimo que es PINE. En otros lugares del mundo modifican el orden de esas palabras y le llaman PNEI, PNIER, como lo llaman en Europa o en otros lugares, pero básicamente es un punto de encuentro entre 4 disciplinas clínicas o de medicina interna que son fundamentales en esto, que es la psicología, la neurología, la inmunología y la endocrinología, que son los ejes sin ser excluyentes, pero son aquellos que condicionan las condiciones de salud de nuestro cuerpo. Entonces permiten mantener la salud, preservarla, cuidarla, prevenir algunas patologías y eventualmente establecer intervenciones que puedan restaurarla. Por supuesto, el eje principal gira alrededor de algo que nos atañe a todos, en todos los lugares del mundo, en todas las edades, sin diferencia de género y cultura, que es que estamos sometidos casi en forma permanente a diversas circunstancias de estrés. No del estrés agudo, sino uno mucho más silente, más subterráneo, que a veces nos cuesta reconocer, que se llama el estrés crónico. Entonces, es una convocatoria hacia todos aquellos profesionales de la salud que sean sensibles y que tengan una apertura simplemente a escuchar, a ponerse en contacto y luego de conocer recién tomar un juicio y decir, bueno, esto es algo que está emergiendo y que es nuevo y que puede ser muy saludable tanto para el doliente, para la persona que sufre, como para el profesional que está haciendo su tarea de preservar la salud, de contener, de escuchar y de ayudar. Bueno, muchísimas gracias por darnos una idea generalizada de lo que es este enfoque de la medicina, ¿no? PINE. A mí me gustaría que nos contaras cuál es la diferencia más grande que encontrás entre la medicina alopática occidental tradicional como la conocemos y este enfoque que es tan innovador. La diferencia radica en que en vez de ser fundamentalmente a través de especialidades que encaran cada una de esas 4 áreas y otras, esta otra lo integra en sus conocimientos porque hay un solapamiento de cada una de ellas y que suceden en el individuo doliente. La medicina alopática o tradicional ha ido enfocándose y dirigiéndose por razones varias hacia un predominio de las especialidades. Especialidades, más aún lo que son las supra o superespecialidades. Vamos a un ejemplo concreto que todos van a entender. Es decir, un médico clínico que primero se forma en medicina clínica, luego sigue formándose en la especialidad cardiológica, pero a su vez dentro de la especialidad cardiológica después se especializa con un nivel de excelencia absoluto
en lo que puede ser una de las ramas. Voy a citar las arritmias para decir eso, o cirugía cardiovascular si también es cirujano. Entonces van teniendo cada vez una visión más acotada de la problemática de ese doliente que viene a pedir su ayuda. Y a veces los signos, que son lo que el médico ve, y los síntomas, que son los que relata esa persona, ese ser humano, digamos, están circunscritos en una sola área cardiológica, pero muchas veces tienen una serie de raíces o de causales que no son únicamente cardiológicas. Voy a un ejemplo muy concreto. La persona que tiene una ansiedad puede sentir palpitaciones, sudoración fría, siente que se le acelera el pulso. Entonces va un cardiólogo, excelente profesional, hace todas las pruebas de las cuales dispone y concluye que básicamente orgánicamente no tiene nada y le dice: usted no tiene nada, y se va entonces con una sensación de que no tengo nada. Peor aún si es que para resolver el problema le han administrado un fármaco, pero ese doliente a su vez tiene una serie de otros síntomas que siente, que va junto con la ansiedad, que se siente ansioso, que a veces tiene ataque de pánico, sudoración, tiene mareos. Entonces, bueno, le han dicho que tiene que ir a un neurólogo, el neurólogo repite el proceso y le dice: usted, de acuerdo a todas las pruebas que yo le hago, usted no tiene nada. Y a veces se va con un nuevo medicamento para frenar o amortiguar esa ansiedad. Y luego, pero además dice: mire, doctor, yo a su vez también tengo dolores, a veces me brota la piel, tengo erupciones. Entonces va a un dermatólogo y el dermatólogo repite el proceso, y esto lo puedo seguir multiplicando. En síntesis, cada uno de esos excelentes profesionales, desde su punto de vista, han hecho un aporte y van construyendo una imagen de lo que es ese doliente, que se va con una idea que es un enfermo que tiene un montón de cosas, y le han dado una serie de medicamentos, pero básicamente todos ellos tendientes a frenar, a amortiguar, pero a lo mejor sin entender, sin preguntarle, sin darle la palabra. Porque la otra condición en nuestra sociedad tan acelerada es que ese médico, esa médica, ese terapeuta, ese psiquiatra, ese psicólogo, ese nutricionista, ese fisioterapeuta, porque todos forman parte del equipo de salud, están urgidos por los tiempos que le han dado para que atienda a cada paciente. 20 minutos, 25 minutos, y a veces no tienen siquiera tiempo de tocarlo, ponerle la mano, sentir su piel, sentir que lo han contenido. No digo de abrazarlo, tocarlo, palparlos. Simplemente le piden un estudio, una ecografía, otra cosa, y en base a esos estudios se toman resoluciones y son de intervención. Entonces al final a veces el sujeto está empastillado, no resuelve su problema y no se ve que lo que le está pasando es una cosa compleja, para lo cual uno de los caminos es una visión de la salud integrativa, holística, en donde los grupos trabajen en forma transdisciplinaria, no cada uno por su lado, hablándose por teléfono en el mejor de los casos, sino encontrarse, conversar y sobre todo al doliente darle la palabra, escucharlo. Y ese paciente, esa persona, quiere escuchar, quiere ser contenido. Eso es más o menos la diferencia que hay, por una parte, con respecto a otros enfoques que están convencidos de que el modo de mantener la salud está adentro nuestro. Adentro nuestro están los mecanismos para que logremos, con la ayuda, volver a encontrar el equilibrio, porque el estrés es un desequilibrio. El estrés crónico es una exageración de un proceso absolutamente normal, que lo tiene adquirido todos los seres vivos evolutivamente hace muchos millones de años, y que nos ha permitido sobrevivir, huir del peligro, cuidarnos, tener memoria, la memoria ancestral para evitar el peligro. Pero cuando eso se transforma en un modo permanente, está todo el tiempo el sistema de alarma, dando alarma, porque la ansiedad
no es otra cosa que la expectativa de un peligro, que es un peligro ominoso, amenazante, que nos lo imaginamos y que tal vez suceda pocas veces, y la mayor parte de las veces no sucede. Entonces vivimos con fantasmas, vivimos con miedo a algo que no sabemos qué es lo que no es, pero todo nuestro sistema neuroendocrino, gonadal, hipofisario, nervioso, inmunológico, está perdiendo el equilibrio. Entonces, esta concerción permite recuperar ese tipo de equilibrio. ¿Cuáles son las consecuencias de una medicina alopática que reacciona medicando en comparación a las consecuencias posibles de una medicina con enfoque pine o holístico, que lo que invita es a que la persona vaya hacia adentro y pueda acceder a la medicina que vive dentro de esa persona? De ninguna manera se contraponen. Siempre he estado profundamente imbuido de lo que hace la llamada medicina alopática, que de ninguna manera se contrapone y es absolutamente imprescindible para tratamientos adecuados en condiciones adecuadas. Eso está fuera de discusión. Lo que sucede es que por el tipo de formación que hemos recibido, se ha descuidado a lo largo de desde muchos siglos atrás de ignorar todas las riquezas que pueden venir de otras concepciones de la salud y que muchos de esos enfoques vienen justamente de las culturas milenarias asiáticas, de la India, de China y de países que han sido ignorados, porque la concepción médica que ha recibido Occidente tiene un eje que se puede llamar egipcio-árabe, de ahí greco-romano, las escuelas judías del norte de África, la escuela de Salerno, todo lo que es la península ibérica, toda la medicina que nos trajeron, pero es básicamente en esa corriente, que después se consolida fundamentalmente en Europa Occidental con la aparición de lo que es la concepción, digamos, de investigación positivista kantiana o dual. Y de ahí surge uno de los grandes problemas que se ha mantenido hasta la fecha, que es la división entre cuerpo y espíritu, entre el alma, el espíritu, el organismo, y el organismo es lo que se encarga el médico que hace la medicina alopática clásica. Dejando un poco de lado qué es eso que no entendemos bien, en dónde está la mente, qué es la mente, ¿no es acaso una parte del alma, el espíritu, los sentimientos, todo eso que probablemente ha sido ignorado? Lo ha tomado, por supuesto, la psiquiatría y la psicología, y lo toma desde las distintas vertientes y las distintas escuelas, pero a su vez ella misma separado de lo que es el tratamiento de lo llamado orgánico. Lo orgánico es lo que se encarga otra variedad de médicos. Entonces se van produciendo divorcios y al tratar de unirse se va surciendo eso y finalmente puede llegar a salir lo que se llama sarcásticamente un caballo de lona. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Darse la oportunidad de escuchar, a abrirse sin prejuicios a otro tipo de enfoques que también pueden aportar a nuestro objeto principal, que es la salud, mantener la salud y en el caso que se haya perdido tanto orgánicamente como en los comportamientos o en los sentimientos, de que logren un nuevo equilibrio, partiendo de la capacidad propia de recuperación que tenemos. ¿Quién practica el enfoque PINE? Lo pueden practicar todos los miembros del equipo de salud, no solamente el médico psiquiatra o el neurólogo, lo practica también el psicólogo, el terapeuta, el fisioterapeuta, un epidemiólogo, un experto en sociología, todas las personas que de un modo u otro tienen que ver con el amplio concepto de lo que es el concepto actual de salud, la salud sentida, que es un equilibrio
que hace que el individuo se sienta bien o no se sienta bien. El beneficio del enfoque es evidente en el sentido de que el sujeto que viene a la consulta o que pide la consulta se siente contenido, escuchado e integrado en todos sus componentes y tratado en todos los aspectos que hacen que vuelva a recuperar su salud y su equilibrio. Todos esos, y no solamente estuve nombrando médicos, todos ellos, todas ellas, conforman un equipo de salud. Algunos de ellos están abriéndose lentamente a este nuevo enfoque. Argentina y particularmente Buenos Aires han sido uno de los pioneros en esto. Inclusive en Buenos Aires hay maestrías en universidades de prestigio que están educando y que están dando la formación académica de ellos. En Córdoba ya tenemos diplomaturas que están encarando este tipo de formación, que se hacen en forma virtual, están presididas por mi colega y amistad que me honra profundamente, del doctor Pablo Cólica, que ha sido pionero en este enfoque y ahora progresivamente se va haciendo en diversos lugares de Latinoamérica. Me parece muy interesante todo esto y me pongo en lugar de quien está del otro lado escuchando y diciendo yo quiero hacerme atender por un profesional de la salud o por un mentor PINE. Entonces la pregunta de esa persona me imagino que es ¿dónde encuentro? ¿Dónde se encuentra? No es una pregunta fácil. Están surgiendo foros. Es muy fácil ahora en este momento en las redes buscar simplemente con un buscador con la palabra PINE y va a surgir probablemente todo lo que es el área sudamericana. Insisto, en Argentina, que nos compete el honor de haber sido un poco la primera luz que comienza en eso. Pero si pones como buscador el acrónimo PNEI, que a mí siempre me suena un poco cacofónico, aparece todo lo que es la literatura, los grupos, los foros, todo lo que se está produciendo, sobre todo a nivel en el mundo anglosajón y en Europa. Pero es lo mismo, es un acrónimo que dice exactamente lo mismo. Que muchos de ellos están publicados en inglés, sí, hay mucho conocimiento, pero hay foros que hablan en castellano, que se pueden encontrar, que pueden perfectamente establecer comunicación. Y este es uno de ellos. ¿Cómo sería en el caso, por ejemplo, de una persona que está pasando por una situación de ansiedad? Que esa ansiedad se va escalando y se empieza a sentir como una fobia, por ejemplo. ¿Cómo sería un caso, ejemplo del enfoque PINE? ¿A dónde va esa persona y cómo esa persona puede llegar a tomar ciertas decisiones y qué tipo de tratamiento le puede dar esa persona en comparación de un médico alopático tradicional como lo conocemos? Seguramente se va a encontrar o va a buscar un terapeuta, un psiquiatra o un psicólogo. Si es uno bueno, realmente comprometido, se va a dar cuenta de que está desbalanceado y que esa fobia puede estar acompañado con algunas otras cosas de manifestación más orgánica, como puede ser alteraciones endocrinológicas que también se ve, o neurológicas, o tiene disminuidas sus defensas inmunológicas. Va a tratar de pedir los estudios y ponerse en contacto con otros colegas a través de la transdisciplina. Quiere decir entonces que lo que sugiere el enfoque PINE es que las personas que se dedican a acompañar en el proceso de recuperación de homeostasis o de la salud a otras personas a nivel individual o a nivel colectivo, lo que sugiere es que se extiendan, se permitan cruzar barreras de disciplinas y exploren más disciplinas para poder ver las cosas con más perspectiva? Sí, esa es una condición indispensable, que se acerquen a otros colegas, no únicamente médicos, en donde la condición indispensable es un recíproco respeto por los saberes y los conocimientos del otro. No es que yo sé más que tú o yo soy más importante que tú. Tu saber
se suma al mío y hacemos un conjunto para ver y comprender este doliente que ha venido a pedir ayuda. Bien, entonces podemos decir que es una transición, ¿no? Que sucede entre esta perspectiva que tenemos de la medicina, donde cada uno se dedica a lo suyo y delegamos a otro profesional algo que no sabemos cómo resolver porque no está en nuestra área y hacemos una transición a una nueva perspectiva de la medicina donde... Sí, todo eso que has dicho es lo que es correcto. Es un proceso de transición también en cada uno de los profesionales que tienen que hacer una deconstrucción de lo que se les ha improntado por el mismo sistema académico de formación, deconstruir, que es un duelo en donde se pueden sentir hasta inseguros para comenzar a abrirse y a escuchar, y a practicar, a comprender y a también tomar parte de esos conocimientos, hacerlos propios y después ejecutarlos en conjunto, lo cual no quiere decir que deje de perder su especialidad, porque su especialidad es también un factor vinculante, es un significante para ese profesional, pero no en forma excluyente. El proceso es largo, no es un proceso de un día para otro. El darse cuenta puede ser un momento, pero después viene un proceso en donde hay que acercarse. ¿De dónde viene esta visión holística? ¿Dónde nace? ¿Cuál es la raíz? Probablemente la raíz viene de lo que es la historia milenaria, fundamentalmente de lo que sería Oriente. Entonces podemos decir que en el enfoque PINE la medicina alopática está permitiéndose integrar la medicina oriental, como lo puede ser la Ayurveda, la En algunos medicina aspectos, china. particularmente, por ejemplo, la importancia de lo que sería la meditación, las técnicas eh, corporales espirituales de el tai chi, del yoga, de ahí nace la fuerte base que tiene lo que ahora se conoce como mindfulness, que no es nada más que estar concentrado amorosamente en cada una de las tareas que estamos haciendo, aquí y ahora. ¿Qué relación tiene esta visión cuerpo, mente, espíritu con la epigenética?